buenas tardes, bienvenidos. En medio de cuestionamientos, arrancó este martes el segundo debate del proyecto de ley que agrupa las reformas de la consulta popular. Hay críticas sobre el incremento de penas. Karen Aro sigue la sesión virtual y nos cuenta qué ha sucedido a esta hora. Hola Karen, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. A esta hora el Pleno de la Asamblea Nacional sesiona de forma virtual. Trata en segundo y definitivo debate el paquete de reformas que se derivan de la consulta popular. Este debate ha iniciado en medio de cuestionamientos, sin embargo, el presidente de la comisión multipartidista que se conformó para tratarlas ha defendido el trabajo que han realizado en esa mesa, incluso en contra de todas las críticas que se han dado alrededor del incremento de penas, incluso de la misma crítica y cuestionamiento que se dio por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. Ha dicho que este texto es justamente el que envió el Ejecutivo. Escuchemos. De que hemos sido responsables con el encargo de la Asamblea. Debo defender la participación de todas y todos mis compañeros asambleístas que constituyeron esta comisión. Debo rechazar cualquier forma de expresión inexacta que haya incidido para poder, de alguna manera, desmejorar la situación que nosotros llegamos adelante. De parte de la Revolución Ciudadana, el principal cuestionamiento ha sido que el texto que ahora está puesto en consideración del Pleno y que se aprobó no corresponde al que fue tratado justamente en la comisión multipartidista. Sin embargo, el asambleísta Steven Ordóñez, afín al gobierno, ha defendido lo que este texto contiene. Escuchemos. Se votó por un texto que nadie, ni siquiera los que votaron a favor, tenían la certeza. ¿Y saben por qué? Porque jamás fue leído el contenido en detalle de la moción con las reformas que se plantearon distintas a las que se advierten en el informe que nos fue puesto en conocimiento en nuestros correos electrónicos. Aquí no es momento de hablar de proporcionalidad ni de dosimetría, porque yo no le puedo decir a una madre que ha perdido a su hijo por el terrorismo, por la delincuencia organizada, que vamos a aplicar la dosimetría o la proporcionalidad y que por eso no podemos incrementar todas las penas. Y bien, para finalizar es importante contarles lo que la Asamblea Nacional busca aprobar. Se trata de reformas al Código Orgánico Integral Penal, primero para el incremento de penas en ciertos delitos como la delincuencia organizada, el sicariato, incluso también el porte de armas. Además, se pretende aprobar la prohibición o la imposibilidad de que las personas privadas de libertad puedan acogerse a estos recursos para que accedan a la prelibertad. Y también reformas a la ley de extinción de dominio. Nosotros estaremos pendientes a lo que ocurra en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es la información a esta hora. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Y continúa la audiencia de juicio por el asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Durante este cuarto día, Fiscalía ha llamado a rendir testimonio a varios agentes de policía que recabaron indicios en la escena del crimen. Daniela Valencia nos cuenta más desde el Complejo Judicial Norte. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Así es, al momento Fiscalía ha presentado 48 de los 220 testigos que anunció para esta audiencia de juicio en contra de 5 personas por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Durante este cuarto día de audiencia de juicio se han concentrado sus pruebas testimoniales y periciales en llamar a agentes de la policía que participaron tanto en los allanamientos como que elaboraron distintos peritajes a lo largo de esta causa. Por ejemplo, se llamó al analista de la DINASED, Alejandro Puertas, quien fue el encargado de realizar 3 partes de llamadas telefónicas. Analizó, según dijo, 8,000 llamadas telefónicas que involucran a los procesados con esta causa, que permiten una triangulación tanto de la escena del crimen como de los sectores donde se realizaron los posteriores allanamientos. También se logró escuchar al perito Alejandro Tamayo, quien fue el encargado de realizar el análisis técnico ocular de 7 escenas, entre ellas la escena del crimen, es decir, los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson, donde dijo se logró recabar, por ejemplo, 46 vainas percutidas, 6 balas deformadas, 2 armas de fuego, un vehículo doble cabina y también un rastro parcial dactilar. Lo que se ha dicho es que se espera que ya se concluya con estos testimonios entre el jueves y viernes para posteriormente ya escuchar los alegatos de cierre y que el tribunal pueda marcharse a deliberar si sentencia o no a estos 5 procesados
por el delito de asesinato. Pues recordemos que según Fiscalía, el autor de aquello fue el señor Carlos Angulo Lara, alias Invisible. La fiscal Ana Hidalgo lo que dice es que esta persona fue la encargada de dar la orden de disparar en contra del candidato, inclusive al interior de la cárcel, esto a través de una llamada telefónica. Estas 5 personas podrían recibir una pena de 22 a 26 años. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani, gracias por tu reporte. Les contamos ahora que la fuga de combustible ecuatoriano por la frontera norte disminuyó desde el incremento de precios. Sin embargo, los controles son exhaustivos. Mientras en Tulcán se controla la venta a vehículos con tanques adulterados, en Sucumbíos se localizó acoples clandestinos. Jairo Jacome nos cuenta más a esta hora. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Los controles se mantienen tanto de la ciudad de Tulcán como de igual forma del resto de la provincia. Esto con el propósito de evitar la fuga de los hidrocarburos hacia Colombia de contrabando. Recordarles que los combustibles son utilizados en el vecino país, tanto para los vehículos, maquinaria, como de igual forma para el procesamiento de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Tenemos un informe. Una vez que entró en vigencia el nuevo esquema de precios de la gasolina extra y Ecopaís, las filas registradas en las gasolineras de Tulcán hasta la semana pasada desaparecieron como por arte de magia. Ventajosamente, hoy se mantiene un equilibrio entre el precio del vecino país de Colombia con el nuestro, por lo tanto podemos observar que existe la normalidad. Podemos sacar como conclusión que existía contrabando aquí en la ciudad de Tulcán. Con el incremento a $2.72 por galón, la diferencia ya no es significativa para quienes se dedican a sacarla de contrabando hacia Colombia. Sin embargo, los controles se mantienen en las estaciones de servicio. Sí, en todas las bombas de la provincia se mantiene el control hidrocarburífero a lo largo de toda la provincia del Carchi y de igual manera el límite político internacional. A partir del 26 de junio de 2024, la gasolina también sufrió un incremento en el vecino país para ajustar los precios locales a las condiciones del mercado nacional e internacional y frenar el contrabando. Utilizan vehículos ecuatorianos que pasan a Colombia y allí les saca la gasolina de los tanques para ser comercializada. Dentro de todos los procedimientos que desarrollamos por parte de la seccional de tránsito y transporte, por parte de la dirección de tránsito de la Policía Nacional de Colombia, vienen los controles y la etapa de prevención. El costo de los combustibles en Colombia varía según la región del territorio. En Pasto e Ipiales el galón de corriente, similar a la gasolina extra, se comercializa a 13.638 pesos por galón, equivalente a $3.52 según la cotización actual de la moneda. Un estimado más o menos de unos 80 centavos sería de diferencia entre el valor de galón de combustible que se da tanto en Ecuador en relación a Colombia. La gasolina también es usada en Colombia como precursor para el procesamiento de alcaloides. Por eso fuga no únicamente de contrabando, sino también a través de acoples en la tubería de transporte del cantón Chuchufindi en Sucumbíos. Una piscina artesanal con aproximadamente 2.000 galones de gasolina blanca, 19 tanques tipo cisterna, aproximadamente con 2.500 galones de gasolina blanca. Antes del incremento se detuvo a pues los contrabandos de los combustibles hacia el vecino país de contrabando. Retornamos a estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, muchísimas gracias. Y esta mañana se registraron protestas en Quito en contra del incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís que rige desde el pasado 28 de junio. Organizaciones como la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular se congregaron en los exteriores de la plataforma gubernamental, esto en el norte de Quito, y en la avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde en el sur, durante aproximadamente una hora. Esto se da previo a la movilización nacional anunciada para el jueves 4 de julio. Ahora les contamos que Henry Cucalón confirma su candidatura presidencial para las elecciones del 2025 y mantiene conversaciones con los movimientos Construye, Suma y Avanza. El tablero preelectoral se presenta con 10 precandidatos para los comicios.
A 2 meses y 10 días de que el Consejo Nacional Electoral inicie las inscripciones de candidaturas para la presidencia, siguen apareciendo más nombres de quienes aspiran llegar a Carondelet. Uno de ellos, el de Henry Cucalón, quien tras varias conversaciones con Construye afirma haber tomado ya una decisión. Hay mi legítima aspiración de ser el primer servidor de la República. Los diálogos con Construye han sido positivos. Consideramos que podemos juntos construir una propuesta de país. El ahora precandidato también de mano Construye, movimiento de la exministra de Gobierno de Paula Romo, ser la tercera vía. Una alternativa democrática al país, una real tercera vía alejada de cualquier tipo de dogmatismos, fundamentalismos y personalismos. En cuanto al apoyo por parte de otras organizaciones, indica que mantiene diálogos avanzados con Suma y Avanza, movimientos que apoyaron en las anteriores elecciones a Otto Sonnenholzner. Todavía falta algún tiempo. Las primarias, donde las organizaciones políticas muestran a sus candidatos y son nominados y confirmados, serán en un mes. Así que estamos a tiempo de seguir profundizando las negociaciones. Cucalón se convierte en el 10º nombre que ingresa a la carrera preelectoral que se va armando con movimientos variopintos y rostros ya conocidos. De acuerdo con el calendario electoral, los procesos de democracia interna se cumplirán del 3 al 17 de agosto y desde el 12 hasta el 2 de octubre será la inscripción de candidaturas. El nuevo defensor público, Ricardo Morales, en nuestro espacio de entrevistas se refirió a sus objetivos dentro de la institución, así como el trabajo en conjunto que espera hacer con las instituciones judiciales. Detalló además la falta de recursos y de personal que tiene actualmente la Defensoría Pública. Uno de los ejes fundamentales, lógicamente, es tener las herramientas adecuadas. Entre esos, el apoyo, el respaldo a nuestros defensores públicos, que son la base, que tenemos alrededor de 700 en el país y que de acuerdo a la normativa internacional, llamemos así, estamos requiriendo de unos 100 defensores públicos más a nivel nacional. O sea, ¿con 800 usted funciona mejor? Por lo menos, ¿no? Nosotros contamos en la Defensoría con alrededor de 34 millones, los cuales la mayor parte es para remuneraciones, un tema de autogestión y también de luchar porque se den recursos para la Defensoría Pública. La selección ecuatoriana ya se encuentra en Houston para preparar su partido ante Argentina y Antonella Iglesias está con nosotros para contarnos las novedades, pero también tendremos a nuestros compañeros Hugo Quintana y Alfonso Lazo, quienes están junto al... Seguimos juntos. La familia de la subteniente Aidita Pamela Ati, quien falleció dentro del fuerte militar Napo, continúa en busca de justicia y pide que se revisen las medidas imputadas a los 4 procesados por el caso. En medio de las investigaciones por la muerte de la subteniente Aidita Ati en el fuerte del ejército en Napo, su defensa busca evitar alguna posibilidad de fuga de los 4 involucrados. Hemos presentado ya el recurso de apelación para revisión de las medidas cautelares. Y es que a los 4 procesados por el caso les dieron medidas alternativas. Esta sería la razón. Ellos justificaron que son personas, ¿no es cierto?, que tienen un trabajo, ¿no es cierto?, que son militares, que tienen familia, ¿no es cierto?, que tienen una garantía económica. Según el examen médico legal, la subteniente fue estrangulada, golpeada e incluso víctima de abuso sexual. Para esclarecer los hechos, la abogada de la familia Ati, Pamela Montoya, ha hecho algunos requerimientos. Son la extracción de los teléfonos celulares de los implicados y de los principalmente los que están llamados dentro de esta formulación de cargo, que son los 4 oficiales, inclusive también el teléfono celular de la señorita Ati. También se ha solicitado que nos entreguen la información del personal que estuvo a cargo. Mientras se realizan las investigaciones correspondientes, las autoridades ya adelantaron que habrá consecuencias para los involucrados. Personas saldrán evidentemente de la institución militar. Me adelanto a cualquier proceso que se esté llevando ya a cabo. Si se comprueba que son los delitos perpetrados, tienen que estar en la cárcel. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley. La subteniente Aidita Pamela Ati fue encontrada sin vida el sábado 29 de junio, dentro del fuerte militar Napo, luego de una fiesta realizada en el lugar sin autorización.
La correcta administración de los recursos operativos y humanos es el desafío que tienen las Fuerzas Armadas a poco de cumplirse 6 meses de la declaratoria de conflicto armado interno. En medio de solicitudes de baja y primeros casos de infiltración del crimen, especialistas consideran importante evitar que la institución sea premiada. Aun cuando el ministro de Defensa destaque dentro de todo lo positivo, que los protocolos que tenemos implementados están dando resultados. Que personal de Fuerzas Armadas esté siendo investigado por ingresar objetos prohibidos a prisión no debe ser considerado un tema menor, sino todo lo contrario, una gran alerta. Así lo cree el articulista Paul Palacios. Son más de 40.000 miembros y naturalmente pueden ser hechos aislados, esto de aquí, pero cada vez se observan con mayor frecuencia. Alerta que se debe evitar a toda costa que el crimen organizado logre penetrar también las filas de las Fuerzas Armadas, desplazadas en cárceles y operativos de seguridad interna, desde la declaratoria de conflicto que la próxima semana cumple 6 meses. Ellos son lo que nos queda como país para sostenernos como país. El ex secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, considera importante prestar atención a los recursos operativos, pero también al recurso humano. A mediados de junio se dispuso el cambio de la jornada de trabajo para las fuerzas de tarea conjuntas y comandos operacionales. 21 días de trabajo, 7 de descanso. Duermen en el suelo, duermen en las carpas, no se alimentan a la hora. Eso va desgastando. Trascendió que el número de solicitudes de baja voluntaria que se han hecho desde el inicio del conflicto ha incrementado. En 2023, antes de esta medida, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas se dieron de baja a 1.178 personas. A la fecha, las solicitudes podrían haberse al menos multiplicado por 4, pero no han sido consideradas procedentes, pues la vigencia de un conflicto armado interno es una de las razones para negarlas, según la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Entonces, mantener la moral alta y las filas limpias se vuelve prioridad. Mientras no tengamos una política clara de fortalecimiento del Poder Judicial, de la policía, como elementos de represión del crimen organizado, de la delincuencia organizada en el país, es un poco difícil pedirle a las Fuerzas Armadas que cumplan una función tanto en lo judicial como en lo policial. Hay que decretar la movilización de las reservas de Fuerzas Armadas. Eso va a permitir ¿qué? Refrescar a las tropas. Y es que se trata de un conflicto que se sabe cuándo empezó, pero no cuándo terminará. Bravo hace sus cálculos, no menos de 2 décadas. José Miguel Mendoza, ex candidato a alcalde de Puerto Viejo, fue asesinado el día de hoy mientras se movilizaba en su auto. El crimen ocurrió en la ciudadela municipal cerca de las 10 de la mañana. Según testigos, Mendoza viajaba en su vehículo cuando fue interceptado por sicarios. Familiares de la víctima aseguraron que Mendoza habría recibido amenazas contra su vida días atrás. 2 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional para las investigaciones y se encontró una motocicleta, armas de fuego y droga en el allanamiento a una vivienda. Al menos 7 personas fueron asesinadas en la noche de este lunes en la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón. Hacemos contacto con Ricardo Alcíbar, quien nos tiene toda la información y las cifras actualizadas. Hola Ricardo, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Noche violenta se vivió este lunes en las 3 ciudades que conforman a la zona 8, es decir, las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, luego de que se reportaran varios hechos violentos que aumentan la cifra de muertes violentas a al menos 1.070 casos. A continuación, veamos el siguiente reportaje. El video fue captado por una cámara de seguridad cerca de las 10:15 de la noche de este lunes en el sector de El Recreo en el cantón Durán. Allí se ve como 3 personas, 2 hombres y una mujer, estaban sentados en una vereda en los exteriores de una farmacia cerrada, cuando de un carro se bajaron 3 criminales con mascarilla y gorra y le dispararon a sus víctimas. Uno de los hombres y la mujer alcanzaron a escapar de la ráfaga de disparos, mientras que el hombre de azul fue alcanzado por los proyectiles y murió metros más adelante. Previo a este caso, también en el cantón Ferroviario, un motociclista fue acribillado por sicarios en la cooperativa 12 de agosto. Y en San Borondón se reportó un triple asesinato. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche, cuando 3 hombres que se movilizaban a bordo de este carro por la avenida del Arrocero, calle de ingreso a la cabecera cantonal, fueron
fueron interceptados por un auto negro, del cual delincuentes a través de la ventana les dispararon. Pero desconocemos el paradero, de igual manera se va a coordinar las investigaciones respectivas. Ya en la escena, la Policía Nacional contabilizó más de 15 impactos de bala en el automóvil. Este hecho se da luego de 3 días de que el alcalde Juan José Yunes solicitara nuevamente mediante un comunicado acciones inmediatas al gobierno nacional. La delincuencia también migra y va a migrar a ciudades más tranquilas, y entre esas ha migrado a San Borondón. Y en Guayaquil, cerca de las 8 de la noche del lunes, el propietario de una carreta de comidas rápidas fue asesinado a tiros en el sector de la Floresta 2, en el sur de la urbe. Casi en simultáneo, un hombre fue acribillado por sicarios en el sector del suburbio. Con estos últimos casos, la zona 8, conformada por estos 3 cantones, reporta 1.070 asesinatos, de los cuales al menos 805 se registraron en Guayaquil, 240 en Durán y 25 en San Borondón. Justamente en la mañana de este martes, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, dio declaraciones a este medio de comunicación, asegurando que de una población de 120 policías que están destinados al distrito San Borondón, únicamente 45 dan seguridad ciudadana, ya que la mayoría de uniformados están orientados a dar resguardo a políticos o también brindar seguridad a personas que cuentan con arresto domiciliario. Hasta acá la información, regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu reporte. Ahora les contamos que la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair volvió a cerrar sus compuertas por la acumulación de sedimentos en su caudal. Según informó la unidad de negocios de Comprar Energía Colombia, debido a que la que generan las otras centrales no abastece a la demanda total del país, pues estamos llegando al horario pico de consumo, que es a las 11 horas. Sin embargo, la hidroeléctrica descartó nuevos cortes de energía. La refinería de Esmeraldas reporta riesgos diarios frente al eficiente funcionamiento de sus unidades. La nula respuesta de las autoridades genera preocupación debido a los reiterados aplazamientos de mantenimiento. Esta imagen se registró en la segunda semana de junio. Fue colgada en redes sociales y tras un proceso de verificación con trabajadores de refinería, hemos constatado que es real. Es una de las torres que entró en reparación por un taponamiento. La consecuencia es la reducción de la producción de asfalto, entre otros, y pérdidas diarias, además del riesgo permanente para el personal de refinería. Sus trabajadores prefieren comunicarse con nosotros a través de mensajes y con videos de lo que se ha convertido en un día a día para este complejo de refinación. Una suma de problemas y una ausencia de autoridades. La repotenciación ejecutada durante la Revolución Ciudadana y en la que se invirtieron de forma irregular, por decirlo menos, más de $2.000 millones, ha quedado en el olvido. Y hoy opera a menos del 50% de su capacidad. ¿Pero por qué? Desde Petroecuador reconocen que existe retraso en los planes de mantenimiento, la falta de mantenimiento en otras unidades. Y con ello llegamos a esto. En estas condiciones, el colapso de la refinería está más cerca de lo que parece y el silencio de las autoridades de la estatal es permanente. De hecho, son más de 10 días de haber solicitado una entrevista y la única respuesta ha sido este escueto comunicado, confirmando que las cosas andan mal. Las comunidades indígenas presentaron este martes en la Asamblea el proyecto de ley sobre la consulta previa. Además, anunciaron que en 2 semanas definirán si toman acciones contra el incremento de precio de los combustibles. Lucía Clavijo nos informa a esta hora. Hasta la Asamblea Nacional llegaron este martes cientos de personas de las comunidades indígenas de todo el país para presentar el proyecto de ley sobre la consulta previa, libre e informada. La concentración fue en horas de la mañana en el Parque El Arbolito y se desarrolló de manera pacífica, en medio de cantos y un ritual en honor a la Pachamama. Posteriormente se realizó una movilización que recorrió las calles Patria y 10 de agosto hasta llegar al Parlamento. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, aseguró que el proyecto busca que se respeten sus territorios y que la consulta no sea un mero requisito antes de ejecutar proyectos de mineros o petroleros. Escuchemos. Esta propuesta de ley contiene más de 40 artículos. El objetivo central es el respeto a los derechos colectivos. No puede seguir siendo territorios de los pueblos indígenas territorios sacrificables.
Ahora el proyecto será calificado por el Consejo de Administración Legislativa y posteriormente irá a una de las comisiones para su respectivo tratamiento. Durante el evento, ISA también se pronunció acerca del incremento del precio de los combustibles y aseguró que respeta las movilizaciones que se han desarrollado en contra de la medida, aunque descartó que la movilización vaya a ser masiva el próximo 4 de junio. Sin embargo, anunció que la siguiente semana mantendrán una asamblea general en la que allí definirán acciones. Un año después de haber iniciado los trabajos, el dragado del río Guayas tiene un avance del 30%. Las multas por retraso impuestas al consorcio Dragando por Guayas ascienden a $850.000. Los trabajos del dragado del río Guayas avanzan lentamente. La misma prefecta ironizó al respecto en un video colgado días atrás en su red social. Así de eficientes son nuestros esfuerzos para sacar los sedimentos del río Guayas. Hasta el momento, el contratista acumula un déficit en la extracción de sedimentos de 850.000 metros cúbicos. Este retraso se debe a las 4 paralizaciones que tuvo la maquinaria durante este año de operación. La más larga fue de 40 días. A esto se le suman los 6 meses de atraso en la llegada de la draga Tianrun 6 al país. Este equipo tiene previsto extraer más de 6 millones de metros cúbicos de sedimento. Actualmente ha extraído 1.678.000 metros cúbicos, lo que representa apenas un 30% de avance. En un 45% debería estar en avance, sí, pero hoy tenemos menos y tienen un plazo contractual de 3 años. Por este retraso, la prefectura ha otorgado multas al consorcio Dragando por Guayas por un valor de $850.000. A la par, el contratista ya presentó el plan de acción solicitado por la prefectura para así cumplir con los parámetros contractuales. Este contrato fue firmado en mayo del 2022 por la anterior administración. Este plan de acción está siendo analizado por nosotros para hacer la corrida pertinente, para ver si es posible la ejecución del mismo. De no ser así, hay varios factores que te permite la ley, digamos, entre esos terminaciones que pueden ser de mutuo acuerdo. Mientras tanto, así es como lucen las áreas donde se deposita el sedimento extraído por la draga. Estos cuarteles están ubicados en Durán, a más de 7 kilómetros de donde se realizan los trabajos. Acá tenemos el cuartel del Tejar, está a un 90% ya de llenarse este cuartel, y en esta banda tenemos terrenos particulares 1. El cronograma de trabajos contempla que el dragado del río Guayas termine en junio del próximo año.